Dice la escritura acerca del primer día de la semana. Allá en Génesis 1:3 leemos, dice aquí: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. El primer día fue la luz, se hizo la luz. Cuando Dios hizo la creación, se contaron los días primero, segundo, 3, 4, 5, 6, 7. El día 7, Dios lo dio como mandamiento al pueblo judío. ¿Por qué? Porque ellos tenían que recordar que ellos fueron esclavos en la tierra de Egipto, que ellos fueron sacados con mano dura del faraón, de la mano del faraón. Nos dice allá en Deuteronomio, lo podemos leer, 5:15, dice así: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Ellos tenían que guardar el día de reposo porque ellos habían sido esclavos y ellos tenían que recordarlo y decírselo a sus hijos. Nosotros también, por medio de la escritura, entendemos que el primer día de la semana el Señor resucitó. Podemos leerlo nosotros en Mateo 28, dice allí, Mateo 28, dice en el 1, dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y le dijo un ángel: no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ve el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decía a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Y los apóstoles fueron, y él se les apareció el primer día de la semana. El primer día de la semana también podemos ver que el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles. Cuando el día de Pentecostés lo encontramos en Hechos 2. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, prometido por el Señor para los apóstoles, fueron inspirados por él. ¿Para qué? Para que se predicara el Evangelio. Y ese día, el día de Pentecostés, que era el primer día de la semana, los apóstoles y Pedro da el primer mensaje. Da el primer mensaje acerca del Evangelio, acerca de las buenas noticias, que Dios se había hecho carne. Por medio de su Hijo vino Jesús, vino el Mesías, y convenció a la multitud de judíos que habían venido, a muchos de ellos que habían venido, diciéndoles por medio de las Escrituras, citándoles a los profetas, a Joel, a David y a muchos de ellos, citándoles y diciéndoles que ese Jesús que había venido, ellos lo habían rechazado y ellos mismos, los judíos, lo habían matado. Y ellos, al entender esto, al ver que verdaderamente estaba diciendo Pedro lo que decía las Escrituras, y ellos fueron compungidos de corazón. Dice allí en Hechos 2:37, al oír esto acerca de Jesús, que fue muerto, fue sepultado, resucitó, no se quedó allí. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque les dice que para ellos era una promesa y que tenían que decírselo a los hijos de ellos también, porque tenían que ser retirados, ser en este caso salidos de una generación maligna y perversa, porque eso es el mundo. Entonces dice que ese día se bautizaron y se añadieron a la iglesia 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Nos dice allí. Nosotros también, por medio de la Escritura, vemos que los discípulos del Señor se reunían el primer día de la semana, dice Hechos 27, para partir el pan. Dice de la siguiente manera: el primer día de la semana se reunían los discípulos para partir el pan. Pablo se les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Por qué el cristiano se reúne el primer día de la semana? Porque la Escritura nos lo dice en Hechos 27, que el primer día de la semana se reunían los discípulos para partir el pan. Ya estaba establecida la iglesia y ellos se reunían para partir el pan el primer día de la semana. Recordemos que los días, los judíos los contaban: el primer día de la semana era el 1, 2, 3 y el séptimo día era el séptimo de reposo. El primer día de la semana no era el día séptimo. El primer día de la semana se reunían los discípulos para partir el pan. También se reunían
para recoger las ofrendas. Dice allí en 1 Corintios 16:1. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según hayan prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. El primer día de la semana se reunían para recoger las ofrendas. El primer día de la semana era un mandamiento mandado por el Señor, para que ellos recordaran que deberían de estimularse al amor y a las buenas obras, que deberían de congregarse, que deberían entender, en ese caso, los judíos, los hebreos, judíos, cristianos, ellos probablemente querían volver a la ley, pero entonces se les decía que el que dejaba, en este caso, las cosas de Cristo, se apartaba de Cristo, no estaba bien. Tenían que recordar que deberían de estimularse al amor y a las buenas obras, para que no perdieran el galardón, para que no perdieran aquello de lo cual ellos habían salido, en este caso de la ley, para llegar a la gracia. Dice allí en Hebreos 10:23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El establecimiento del reino que Cristo reina en los corazones, reina sobre el pecado, que el cristiano no debe pecar, reina en corazones que están dispuestos a dejar el pecado, porque Cristo reina allí, es un reino, en este caso, en espíritu y verdad, es un reino espiritual. Entonces, de esa manera, el cristiano está dispuesto a que cada primer día de la semana recordemos a Cristo. Eso lo dice la palabra de Dios. Lo vemos allí, lo leíamos en Hechos 27, participando ellos de la cena. Y Pablo lo reafirma, lo confirma en 1 Corintios 11, cuando les dice a ellos que deberían de recordar al Señor y hacerlo hasta que Él venga, porque el Señor estableció un nuevo pacto. Debemos recordarle y entonces estimularnos al amor y a las buenas obras como buenos cristianos. Ese es el propósito, y eso es lo que nos habla la Escritura acerca del primer día de la semana. Un gran día, un día de gloria, un día maravilloso que Dios nos ha dejado para recordar y participar en el reino.